Sí, primero en esencia es porque existe un compromiso, ¿no? Un compromiso asumido por el Estado peruano, independiente de quién lidere el gobierno. El Perú es uno de los países que se ha adherido al acuerdo internacional, ¿no?, de Naciones Unidas, ¿no?, de hacerle seguimiento a la implementación de los 17 objetivos, ¿no?, de desarrollo sostenible, ¿no?, aprobados por esa organización, ¿no?, en cuanto a al desarrollo, ¿no?, de sus propias políticas públicas internas y medidas legislativas. Por eso es un principio del Estado de Derecho, ¿no?, y del Estado de Derecho en todas las naciones, que los estados honren sus compromisos, ¿no?, asumidos a nivel multilateral, ¿no? Y creo que por eso es importante que siempre se priorice, ¿no?, el cumplimiento de este acuerdo, ¿no? Digamos que desde el punto de vista, en lo sustancial, ¿no?, porque tiene que ver más con una apreciación también política, ¿no?, del proceso de implementación. Yo diría que en el último año, ¿no?, y yo diría un poco más, en los últimos 2 años, ¿no?, digamos que la priorización de medidas, ¿no?, para profundizar o acelerar, ¿no?, el cumplimiento de las metas establecidas en los ODS, de alguna forma ha entrado en un terreno, en un escenario inercial. O sea, no hay mayor avance en el cumplimiento, ¿no?, en el logro de metas y de los indicadores fijados, para cada uno de los indicadores fijados, ¿no?, dentro de cada uno de los ODS, ¿no?, que son en realidad muy extensos y precisos en cada uno de ellos, porque estamos hablando de más de 200 indicadores en los cuales, en el tema de salud, educación, trabajo, ¿no?, por ejemplo, en el tema de inclusión social, también en el tema de desarrollo institucional, justicia, en el tema de medio ambiente, etcétera, las medidas, digamos, fundamentales, ¿no?, para acelerar el cumplimiento de la agenda, se han estancado. Yo diría en parte por 2 factores, ¿no? En primer lugar, por la pandemia, ¿no?, que ha tenido un impacto sin duda en casi todos los países, ¿no?, del mundo, que generó una retracción en la inversión o priorización del gasto público en el conjunto de medidas o políticas vinculadas a los 17 ODS para priorizar el tema sanitario. Sin duda, en el caso del Perú nomás, por ejemplo, destinó entre el 16, 17, 18% del PBI, ¿no?, solamente para atender la emergencia sanitaria del año 2020 y 2021. ¿No? Eso significó retraer recursos que estaban destinados justo a los otros sectores que tienen que ver con la implementación de la agenda, para priorizar la emergencia sanitaria. Y en segundo lugar, yo diría, en el caso peruano, ¿no?, no ocurre en otros países, diría que la inestabilidad, ¿no?, la inestabilidad política que atraviesa el país, ¿no?, en los últimos 2 años, ¿no?, que no viene del nuevo gobierno del presidente Pedro Castillo, que inició su mandato en julio del 2021, sino que viene ya desde el año 2020, con las crisis que sucedieron en el contexto de la caída del gobierno del presidente Martín Vizcarra, ¿no? Entonces, desde ahí, la priorización de los sectores, ¿no?, y de sus voceros más destacados, ¿sabes?
de los líderes de cada sector para implementar la agenda, de alguna forma ha estado muy distraído, ¿no?, por las vicisitudes de la agenda política, con gabinetes, ¿no?, y ministros que han operado en muy corto plazo, sin poderse trazar ¿no?, planes de acción, ¿no?, de corto, mediano y largo plazo, porque realmente a los pocos meses ya habían cambios de ministros y cambios de gabinete. Y repito, esto viene desde el año 2020, hasta desde antes del gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Eso de alguna forma ha afectado digamos, una implementación sostenida, ¿no?, de políticas y de medidas legislativas para acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030. Entonces, y que ha afectado, y ha afectado en realidad el conjunto de indicadores, y en menor medida por los esfuerzos que se hicieron en el caso del sector salud, obviamente porque el gasto público pues estuvo focalizado para este sector debido a la emergencia sanitaria. Aunque al interior mismo del sector salud hay muchos otros indicadores dentro de los ODS que están más allá del tema del control de la pandemia, ¿no?, o del fortalecimiento de las medidas preventivo-promocionales de salud para evitar pandemias, inmunización universal, ¿no?, a la población, etc. Sin duda, los otros indicadores del sector salud están más allá del tema de la pandemia, que no han sido tampoco atendidos debidamente. O sea, el propio tratamiento del cáncer, ¿no?, ha tenido una retracción en cuanto a implementación de medidas específicas, ¿no?, para esto, ¿no? Para poner un ejemplo, por no citar el tema de la tuberculosis, la malaria o el dengue, o sea, otras enfermedades de control que no han recibido atención debida en estos últimos años, ¿no?, precisamente por lo que hemos atravesado. Entonces, eso es lo que entiendo, ha incidido decididamente en la parte sustancial, en el desarrollo, ¿no?, de las medidas y del seguimiento para la implementación de la agenda, ¿no? Y en la parte formal, sin duda, lo que se ve más como producción legislativa del gobierno central y de sus diferentes sectores es básicamente la de alinear las políticas sectoriales a planes estratégicos de corto plazo, ¿no?, que se llaman los PECEN, los planes estratégicos sectoriales, ¿no?, hasta el 2025-2026, ¿no? Y básicamente siguiendo una hoja de ruta fijada por el Ministerio de Economía, ¿no?, en coordinación también con el CEPLAN, ¿no?, que no es propiamente un esquema de trabajo dirigido específicamente a monitorear, ¿no?, o evidenciar la implementación de la Agenda 2030, sino que responde más a los objetivos, ¿no?, del plan estratégico, ¿no?, el plan estratégico trazado por el CEPLAN, ¿no?, para el Estado peruano para los próximos años. Entonces, esa es, digamos, en la que ha radicado la mayor producción legislativa, ¿no? Y sin duda el alineamiento de los sectores a la producción legislativa para regular o normalizar, ¿no?, un mejor alineamiento de las políticas sectoriales a los planes estratégicos, ¿no?, para cada sector fijado por el Estado peruano, en alguna medida recoge, ¿no?, algunos de los indicadores, ¿no?, de los ODS, lo que corresponde a cada sector, ¿no? Y entonces, sin duda, o sea, para monitorear la implementación de la Agenda 2030 es importante ver qué planes tiene el gobierno en relación al cumplimiento de metas e indicadores, entonces, en sus sectores. Entonces, pues es importante hacer un seguimiento también de qué instrumentos se vienen aplicando para actualizar permanentemente los planes estratégicos, ¿no?, de cada sector. Entonces, ¿no?, pero están más alineados a los planes estratégicos del plan estratégico del Estado, ¿no?, más que a un esquema de trabajo, ¿no?, de la Agenda 2030, ¿no? La preocupación central, diría, de la ANC, ¿no?, digamos, en contacto permanente con
con las organizaciones que vienen apoyando el seguimiento de la implementación de la Agenda 2030, en este caso es de la cooperación alemana, de GIZ. Ha estado centrados sobre todo en profundizar y desarrollar con mayor detalle, ¿no?, una matriz que refleje una priorización de indicadores, ¿no?, del conjunto de indicadores que tienen, ¿no?, los 17 ODS. Ha estado centrada en mejorar el monitoreo de los indicadores priorizados, y no solo por la ANC, sino por el grupo de trabajo, ¿no?, impulsado o liderado por la ANC desde el año, ¿no?, 2018. Es el grupo, ¿no?, Agenda 2030, ¿no?, de Sociedad Civil Perú, en donde existen o participan 17 organizaciones y plataformas, ¿no?, que están abocados también a monitorear la implementación de las metas e indicadores de la Agenda 2030 en los sectores como salud, educación, trabajo y empleo, en los sectores de justicia, en medio ambiente e inclusión social, ¿no?, para resumirlo de algún modo. Entonces, su participación de la ANC a través de este grupo está de una forma orientada a producir un análisis más fino, ¿no?, y más preciso no solamente del seguimiento de las políticas que se vienen haciendo en estos sectores, sino de cómo se van logrando, van mejorando los indicadores, y específicamente de sus subindicadores y metas establecidas en cada uno de los sectores, ¿no?, involucrados o priorizados por el grupo de trabajo de la ANC, ¿no? Salud, trabajo, educación, medio ambiente, empleo, justicia. Y ese es un aporte programático, ¿no?, que realiza la sociedad civil, ¿no?, de Perú, ¿no?, que complementa a los informes nacionales que cada 3 años realiza el Estado peruano a la Organización de Naciones Unidas, ¿no?, como parte de las obligaciones que tienen los estados copartes, ¿no?, de informar, ¿no?, a este organismo internacional del proceso de implementación. Entonces, ese es el aporte peruano, y iría liderado por el grupo de trabajo, el grupo Agenda 2030 de Sociedad Civil, liderado por la ANC, en la que está ya, digamos, ahora en esa línea, tratando de iniciar y hacer los preparativos iniciales para la elaboración del siguiente informe de luz, ¿no?, para el próximo año, que la sociedad civil peruana, ¿no?, entregará a Naciones Unidas adicional al informe que el gobierno peruano va a presentar respecto del cumplimiento en la implementación de la agenda de su parte. Entonces lo que no se puede apreciar en el informe del Estado peruano, sin duda en mayor detalle se va a poder visibilizar en el informe luz para los indicadores priorizados por el grupo de trabajo, ¿no?, de la ANC y las demás organizaciones que la integran, ¿no?, cuando esto se presente, ¿no?, el próximo año a las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, en eso estamos. Entonces, y creo que hay un avance en ese proceso, me parece muy importante, ¿no? También la ciudadanía puede apreciarlo cuando ingresa la información a las redes, ¿no?, que publica la ANC al respecto.